Paciente del Hospital Nacional. Ahorita la voy a presentar, Ay, doctora. ay, ay. Presenta, por favor. Buenas noches con todos. Soy miembro de la Junta Directiva y el día de hoy estamos reunidos, o sea, convocados para la conferencia mensual correspondiente al mes de julio del 2025 y tengo el placer de presentarles a la doctora Ana María Paredes Pérez, ¿no? Con el tema de manifestaciones tomográficas de la tuberculosis pulmonar. Aún todavía, a pesar de este tiempo, pues en nuestro país todavía tenemos que tocar este tema porque aún tenemos muchos pacientes con tuberculosis. La doctora Paredes Pérez es médico asistente del Departamento de Diagnóstico por Imágenes del Hospital Nacional Arzobispo Loaiza. Ella es médico asistente de la Clínica San Pablo del área de resonancia magnética y tomografía, docente de la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional de San Marcos y miembro de nuestra sociedad de radiología, así como del Colegio Interamericano de Radiología. Doctora María Paredes, entonces pasamos a escucharla, su exposición y presentación. Muchas gracias. Buenas noches a todos, miembros de la Sociedad Peruana de Radiología. Eh, Vamos a empezar la exposición, ¿no? Que en este caso el tema a tratar es manifestaciones tomográficas de la tuberculosis pulmonar. Bueno, necesariamente tenemos que hablar acerca de la Mycobacteria tuberculosa, la cual es causante de la infección por tuberculosis, la cual es diseminada por la vía aérea de pacientes infectados, ¿no? Se estima aproximadamente que un cuarto de la población mundial ha sido infectada con la bacteria de la tuberculosis, ¿no? Y de estos infectados, la mayoría son adultos, ¿no? Sin tratamiento, esta enfermedad tiene una tasa de mortalidad alta, más del 50%, ¿no? Por lo tanto, los programas están destinados a la prevención y tratamiento oportuno y precoz. Algunas cifras en el Perú. Durante el año 2024 se han reportado aproximadamente 33.000 casos de tuberculosis, según cifras del Ministerio de Salud, de los cuales 17.000 correspondieron a tuberculosis pulmonar con baciloscopía positiva. El resto correspondieron a formas no con baciloscopía negativa, probablemente formas paucibacilares y formas extrapulmonares. Mencionar el impacto de la infección por COVID-19 que nos afectó a partir del año 2020 en los sistemas de atención de la tuberculosis. Definitivamente, eh, la, la crisis que vivimos a partir del año 2020 debido al advenimiento de este virus de COVID-19 repercutió negativamente en los programas de tuberculosis, ¿no? Debido a que hubo interrupción de los servicios de salud, debido a que hubo desviación de los fondos, desviación de los recursos, tanto humanos como financieros, destinados a la atención de la enfermedad por COVID, ocasionando y repercutiendo con disminución y retraso en el diagnóstico y notificación de la enfermedad, así como tratamientos interrumpidos o incompletos y exacerbación de los desafíos existentes. Diagnóstico de la tuberculosis pulmonar implica una combinación de síntomas y signos clínicos que ya los conocemos: pérdida de peso, hiporexia, sudoración nocturna, tos, necesariamente pruebas de laboratorio en el que se van a aislar el germen o detectar la respuesta inmune del individuo afectado y pruebas de imágenes, ¿no? eh, Algo muy rápido para ver las pruebas de laboratorio diagnóstica, que las clasificamos en directas e indirectas. En las directas se detecta el bacilo directamente, como es el caso de la baciloscopía, en que con la tinción de Sid-Nielsen es una prueba rápida, pero tiene poca sensibilidad para las formas paucibacilares, como lo hemos mencionado, ¿no? En las cifras registradas en el año 2024 en nuestro país. El cultivo, a partir de muestras de esputo, lavado broncoalveolar, otros fluidos, tiene una alta sensibilidad, pero es lento, no puede tardar 2 a 8 semanas en que el paciente estaría sin diagnóstico, ¿no?
Las pruebas moleculares, como el GenExpert, que detectan Mycobacterium tuberculosis y también puede detectar resistencia a la rifampicina. El resultado es más de 2 horas y una alta sensibilidad. En lo que respecta a las pruebas indirectas, en las que detectan la respuesta inmune del huésped, ¿no? En este caso tenemos a la prueba de tuberculina, que es la inyección intradérmica de un derivado proteico purificado. La lectura es de 2 a 3 días, pero lamentablemente puede dar falsos positivos, ¿no? Por exposición, por la aplicación de la vacuna, por exposición a micobacterias no tuberculosas. Y en lo que respecta a la otra prueba, que es el interferón gamma, lo que hace es mide la liberación del interferón gamma por los linfocitos expuestos previamente a antígenos de la micobacteria tuberculosa. Es más específico que la prueba del PPD y especialmente en pacientes vacunados con BCG. Y entrando ya de lleno al motivo de esta exposición, el papel de la tomografía en la tuberculosis pulmonar. Se ha dicho que la tuberculosis pulmonar es una infección que se diagnostica con unos signos y síntomas clínicos, ¿no? Es muy importante eso, tenerlo muy en cuenta. ¿Por qué lo menciono? Porque actualmente eh, ha habido pues un boom de todo lo que son los métodos de diagnóstico por imágenes y a veces los médicos clínicos piden y acceden a solicitan pruebas de radiografía, de tomografía, de resonancia, cuando en el caso de la tuberculosis no es que no se necesite la tomografía, por supuesto que se necesita, pero tiene sus indicaciones específicas que el día de hoy lo vamos a conversar. Entonces, quería hacer esa acotación porque no necesariamente el 100% de pacientes en los que sospechemos tuberculosis pulmonar van a ser sometidos a una tomografía, que sabemos que es un proceso, un examen costoso y que emite radiación ionizante, ¿no? Y por lo tanto, pues, puede ocasionar efectos nocivos al individuo. Entonces, ¿en qué casos la tomografía es importante? Cumple un rol fundamental. En el caso de pacientes que tengan baciloscopía negativa, o sea, un paciente que tiene sospecha, una alta sospecha clínica de tuberculosis pulmonar, de repente con una exposición también por familiares o personas, o un paciente, es una persona que trabaja en una institución de salud, entonces presenta baciloscopía negativa. En estos casos, la tomografía pulmonar entra a tallar, ¿no? eh, en aquellos casos en los cuales haya también una sospecha clínica y la radiografía sea normal o no concluyente. Entonces pasaremos a hacer una tomografía. Y definitivamente en los casos en que hay lesiones que puedan extenderse, vamos a poder a través de la tomografía detectar la actividad, extensión y evolución de dichas lesiones específicas, así como detectar y hacer el seguimiento de las posibles complicaciones. Otro punto importante del papel de la tomografía en tuberculosis es diferenciar la tuberculosis activa de la tuberculosis latente o cicatricial que vamos a mencionar más adelante. Y también sirve de guía para procedimientos como biopsia o drenaje de abscesos. Este cuadro lo traje a colación, me pareció muy interesante. Es una tabla en la cual clasifican a la tuberculosis en la base de hallazgos clínicos y hallazgos radiológicos, clasificando a los pacientes en 5 grandes grupos, ¿no? En el caso, en la clase 0, no hay exposición a la tuberculosis, no hay infección, no hay historia, tampoco no hay ninguna sintomatología. Las pruebas de laboratorio son negativas y evidentemente no hay ningún hallazgo radiológico. En el grupo número 2 hay una exposición a la tuberculosis, no hay enfermedad, no hay infección y no hay síntomas, no solamente exposición. Y en lo que respecta a las pruebas de laboratorio son negativas. No hay, evidentemente, hallazgos radiológicos. En el grupo número 2 ya hablamos de una tuberculosis latente, pero no una enfermedad tuberculosis activa. No hay síntomas clínicos de enfermedad y en las pruebas de laboratorio sí resulta importante mencionar que va a haber pruebas positivas a la tuberculina y prueba positiva al interferón gamma. Entonces, estas pruebas sí van a ser positivas, que dijimos que eran las pruebas indirectas, ¿no? Que medían la respuesta inmune del individuo. Sin embargo, no vamos a aislar ni en cultivo, ni en
Tampoco en el esputo vamos a encontrar el germen y en los hallazgos radiológicos negativos. En el grupo número 3, en la clase 3, hay una enfermedad activa, evidente, hay síntomas clínicos que cumplen los requisitos para hablar de una tuberculosis. Evidentemente, las pruebas de laboratorio son positivas, tanto cultivo, tanto pruebas indirectas también, y hay hallazgos radiográficos de enfermedad activa. En el grupo número 4 hay una enfermedad tuberculosa previa, pero inactiva. Como antecedente figura que el paciente tuvo enfermedad tuberculosa, pero en la actualidad no hay evidencia de enfermedad activa. Nuevamente, como en el grupo número 2, las pruebas de tuberculina y las pruebas de interferón gamma ligra son positivos, mientras que las pruebas de cultivo son negativas. Y en los hallazgos radiológicos son anormales, pero indican cicatrices. Por ejemplo, puede haber atelectasias, puede haber nódulos calcificados, pero bronquiectasias, pero no signos o signos radiológicos evidentes de enfermedad activa. Y en el grupo número 5, en la clase 5, hay una sospecha de tuberculosis, hay un diagnóstico pendiente y definitivamente hay una evaluación en curso, tanto para la parte clínica como la parte de laboratorio, como la parte de radiológica. Entonces, estos serían los 5 grandes grupos en los cuales se clasificarían a los pacientes basado en los hallazgos clínicos y radiológicos. Hablar necesariamente de la tuberculosis primaria. La tuberculosis primaria básicamente en países en subdesarrollo como el nuestro afecta a la población infantil y a la población, a los jóvenes. Casos diferentes que ocurren en pacientes desarrollados en los cuales la tuberculosis primaria puede desarrollarse en adultos debido a sus bueno, a que tienen ellos menos casos y alergia y todos sus programas de prevención, ¿no? ¿Cuál es la característica radiológica en la tuberculosis primaria? Las linfadenopatías. Las linfadenopatías de localización mediastinal y de localización iliar. Y las características también que conocemos en cual los ganglios linfáticos por tuberculosis tienen un patrón de realce periférico anular y un centro impodenso, ¿no? Que indicaría zona de necrosis. También en tuberculosis primaria podemos encontrar infiltrados o consolidaciones densas, predominantemente en los lóbulos superiores, así como en los segmentos superiores de los lóbulos inferiores. Derrame pleural, enfermedad de la vía aérea. Y bueno, mencionar también que en los pacientes que han tenido tuberculosis primaria puede quedar una cicatriz calcificada que correspondería a la lesión de Gong, y si lo asociamos a las adenopatías biliares o mediastinales tendríamos el conocido complejo de Rat. En cuanto a la tuberculosis postprimaria, que ya es la segunda, el segundo contacto del huésped con la micobacteria, mayormente en pacientes adultos, después de una primoinfección, que básicamente la lesión que se suele encontrar son los consolidados parenquimales, mal definidos, con signos de cavitación, como se muestra en la imagen, predominantemente localizados, como ya mencionamos, en los lóbulos superiores y segmentos superiores de los lóbulos inferiores. Y otro de la lesión también característica de la tuberculosis postprimaria son los nódulos centrolobulares configurando un patrón de algolenbrote, que se observan en el 95% de casos de tuberculosis activa, ¿no? También puede haber afectación pleural y endobronquial. Los patrones tomográficos. Los patrones tomográficos. La tuberculosis pulmonar tiene múltiples manifestaciones, ¿no? Prácticamente todos los patrones, ¿no? Tomográficos, ¿no? Por eso es importante mencionar, y siempre lo mencionamos, tanto con los residentes, ¿no? Con los médicos en el hospital, es la información clínica. Creo que es algo que adolece la mayoría de radiólogos a nivel de todos los hospitales, ¿no? La falta de información clínica que no nos dan los médicos tratantes, ¿no? Y que nosotros siempre estamos pidiendo y exigiendo que nos den. ¿Por qué? Porque nosotros vemos una tomografía, vemos una lesión, pero si nosotros no tenemos información clínica, una imagen puede responder a múltiples patologías, ¿no? Entonces, por eso es sumamente importante la comunicación que debe haber entre el médico solicitante y el radiólogo, ¿no? ¿Qué patrones tomográficos podemos encontrar? ¿Qué signos radiográficos podemos encontrar? Cavidades que ya hemos mencionado, las condensaciones, los nódulos centrilobulares con una distribución de patrón de algolenbrote, adenopatías,
infiltración miliar por diseminación hemática, bronquiectasias, derrame pleural, incluso patrones de virus deslustrado. La caverna. La cavitación se presenta en más del 50% de los pacientes con tuberculosis postprimaria, ¿no? De contornos irregulares, paredes delgadas o gruesas, que condicionan también a atelectasias pasivas evidentemente adyacentes y pueden tener una pequeña cantidad de fluido, el cual si incrementa o se torna significativo debemos sospechar de una sobreinfección agregada, ¿no? También hablar del diagnóstico diferencial, como hemos mencionado, es una imagen, no tenemos información clínica, podría ser una neumonía por Klebsiella pneumoniae, una neumonía necrotizante, también podría ser un absceso, una neoplasia maligna, entre otras posibilidades. Siempre considerar los diagnósticos diferenciales y trabajar con la información clínica, sumamente importante. La consolidación, la enfermedad parenquimatosa, ya hemos dicho la localización, opacidades alveolares confluentes que nos forman consolidaciones. Es un hallazgo frecuente, evidentemente, pero con baja especificidad. ¿Por qué? Porque no podemos encontrar, como dice el diagnóstico diferencial, en neumonías de la comunidad. Podemos ser una hemorragia alveolar, puede ser un linfoma, un adenocarcinoma, una embolia o una contusión. Las adenopatías, ya hemos mencionado, localización iliar y mediastinal, básicamente en la tuberculosis primaria, pero también puede ser observada en la tuberculosis postprimaria, ¿no? El diagnóstico diferencial, evidentemente, metástasis de otra neoplasia, linfoma y micobacterias también no tuberculosas. Y el patrón del Guillain-Barré, ¿no? El patrón del Guillain-Barré, que es digamos, siempre la lesión típica que buscamos en los pacientes en los cuales sospechamos una tuberculosis pulmonar, estructuras lineales ramificadas con nódulos centrolobulares que están conteniendo el calcio a nivel de los bronquiolos terminales y los respiratorios, ¿no? Entonces, esta lesión nos indica actividad, pero también en el diagnóstico diferencial podemos encontrarla a nivel de bronquiolitis obliterante, fibrosis quística, neumonía aspirativa, aspergilosis, adenocarcinoma, linfoma, leucemia, metástasis, neumonía por hipersensibilidad inclusive. En cuanto a la tuberculosis miliar, que es el resultado de una diseminación hematógena de la tuberculosis a otros órganos, múltiples nódulos de 2 a 3 milímetros distribuidos en forma difusa en ambos pulmones. No coalescen, son independientes, bordes regulares definidos. Puede ser observado en radiografía si el compromiso es muy difuso, ¿no? Pero la tomografía definitivamente nos da mucha más precisión al respecto. En el diagnóstico diferencial, también neumoconiosis, infecciones fúngicas, metástasis por cáncer papilar de tiroides, un micronódulos dispersos. Por eso es sumamente importante la información clínica que se disponga. ¿Cuáles son las clasificaciones tardías? ¿Cuáles son las clasificaciones tardías? Porque es importante también conocerlas, recordarlas. Los tuberculomas, que son los nódulos, pues los nódulos que muchas veces se calcifican y que los podemos encontrar en una tomografía de un paciente con el antecedente de tuberculosis previa. Estenosis bronquial propia de la secuela del compromiso inflamatorio granulomatoso a nivel endobronquial que ocasiona una estenosis de la luz bronquial y por ende una atelectasia, ¿no? Que puede ser, dependiendo del bronquio comprometido, una atelectasia de todo el pulmón, una atelectasia lobar o una atelectasia segmentaria. Las broncolitiasis que se menciona, que fragmentos de calcio procedentes de los ganglios linfáticos pueden erosionar la pared del bronquio y vaciar su contenido hacia el bronquio, ocasionando una estenosis bronquial y nuevamente atelectasias, ¿no? Lesiones fibróticas tipo masas, como en este caso, en los cuales se puede plantear un diagnóstico diferencial con una neoplasia pulmonar y nuevamente la parte clínica, el contexto clínico nos servirá para hacer el diagnóstico pues más accesible, más asequible en favor del paciente. El aspergiloma, ¿no? Como conocemos, en aquellas lesiones cavitadas, residuales que quedan, pueden ser ocupadas por bolas fúngicas y podemos identificar los micetomas
podemos identificar los micetomas o los aspergilomas en estos pacientes. Las fístulas broncoesofágicas que van a ocasionar pues, serios problemas. En este caso, esto es más frecuente en la población pediátrica. La mediastinitis fibrotizante, en aquellos casos en los cuales hay un incremento hay una fibrosis de la grasa mediastinal por el proceso inflamatorio, ya sea a nivel de los ganglios linfáticos, que va a ocasionar también, puede ocasionar efecto de masas sobre las estructuras vasculares a ese nivel. Y el empiema necesitansis, que es pues un empiema pleural, el cual tiene la característica de que va a extenderse hacia los tejidos blandos de la pared torácica, ¿no? Entonces, todas estas complicaciones tardías también tenemos que recordarlas para poder detallarlas en nuestros informes tomográficos. Y bueno, eh, traje a colación algunos estudios que me parecieron relevantes para compartirlos esta noche, como es el estudio de este grupo de pacientes en los cuales hacen búsqueda de hallazgos, tomografía computarizada en pacientes que tenían tuberculosis pulmonar por síntomas clínicos, pero tenían un frutis negativo y lo estudian también en relación al cultivo del BK. Entonces, el objetivo de ese estudio fue evaluar características clínicas y hallazgos tomográficos en la tuberculosis pulmonar de pacientes con baciloscopía negativa y evaluar la correlación entre estos parámetros y los resultados de cultivo. Se estudiaron a 78 pacientes, en los cuales se dividieron en dos grandes grupos. En el grupo número 1 eran los pacientes, 50 pacientes que tenían cultivo positivo a la micobacteria y en el grupo número 2 cultivo negativo. Las lesiones más frecuentes encontradas en ambos grupos fueron los micronódulos, los nódulos grandes, nódulos centrilobulares y el patrón de Albolembrote. Estos fueron los hallazgos, los signos radiológicos más frecuentes encontrados tanto en el grupo número 1 como en el grupo número 2. Recordemos que estos pacientes tenían baciloscopía negativa. Y lo interesante de este estudio es que no se encontraron diferencias significativas en los hallazgos tomográficos ni en las características clínicas entre ambos grupos. ¿Qué significa esto? Que en los pacientes que tenían tanto cultivo positivo como cultivo negativo se encontraron prácticamente las mismas lesiones. Por lo tanto, lo que se concluye en este estudio es que en aquellos pacientes en los cuales tienen características clínicas y tomografías con lesiones características de tuberculosis, aún tengan una baciloscopía negativa, se debe considerar, y con cultivo negativo, se debe considerar dar el tratamiento específico. Y esto es sumamente importante. ¿Por qué? Porque estamos viendo que la tomografía juega un rol importante. Sí, definitivamente juega un rol importante en aquellos pacientes en los cuales no tengamos el estudio microbiológico completamente positivo, pero hay sospecha clínica, hay el contacto y en todo caso hasta el cultivo es negativo, pero tenemos las lesiones tomográficas características. Entonces, lo que quiero manifestar esta noche es ver la importancia de la tomografía y en los casos en los que es sumamente importante. Este es otro artículo también que me pareció importante y lo traje esta noche para compartirlo. Es cómo la tomografía computarizada puede ayudarnos a diferenciar entre la tuberculosis activa y la tuberculosis latente. El propósito de este estudio, como les dije, evaluar la capacidad de la tomografía para diagnosticar estos dos tipos de tuberculosis, la tuberculosis activa y latente. La característica de todos estos pacientes de ambos grupos es que tenían la prueba de interferón gamma positiva. O sea, todos tenían la prueba de IGRA positiva. Lo que se quería era comparar el desempeño de la tomografía para distinguir entre un grupo y el otro. ¿Cómo se definió a la tomografía, perdón, a la tuberculosis latente? Aquel paciente que tenía un cultivo negativo y ausencia de síntomas, hasta 12 meses de seguimiento. Y la tuberculosis activa se definió como un cultivo positivo. ¿Qué se encontró en el estudio? Se encontró que las lesiones más frecuentemente encontradas en los pacientes con tuberculosis activa fueron nódulos, patrón de albolembrote y consolidaciones. Y cuando hicieron el estudio con el valor de P,
para encontrar la mayor especificidad, se encontró que el patrón de árbol en brote presentaba mayor especificidad para diagnosticar actividad en una tuberculosis, incluso mayor y mejor que el IGRA cuantitativo, ¿no? Esta es la tabla. Entonces acá tenemos la tuberculosis activa y la tuberculosis latente, dos grupos, y se encontró pues que las lesiones del patrón de árbol en brote, los nódulos centrilobulbares, eran las lesiones que nos permitieron eh, encontrar que había una diferencia significativa, ¿no? Una diferencia significativa para demostrar pues que era una tuberculosis activa, ¿no? Recordemos que todos estos pacientes eran IGRA positiva, pero lo que se quería era demostrar la actividad de la tuberculosis basado en los hallazgos tomográficos y se encontró que los hallazgos eran significativos para las lesiones mencionadas, ¿no? Entonces, nuevamente mencionar el papel de la tomografía computarizada en los casos en que tenemos, por ejemplo, ¿no? Prueba de IGRA positiva y una sospecha, será una tuberculosis activa, será una tuberculosis latente, la tomografía entra a taller. Este es otro estudio en el cual se hizo un estudio en China, un estudio retrospectivo de más de 200 pacientes, en los cuales nuevamente, ¿no? La tomografía, las características tomográficas y clínicas se asociaban con la tuberculosis multidrogo resistente. Y se hicieron dos grupos, en el cual en el primer grupo eran los pacientes multidrogo resistentes y el segundo grupo eran los pacientes que eran sensibles al tratamiento. ¿Qué se encontró? En este caso se encontró que había lesiones que eran significativamente más, mostraban una diferencia significativa en relación a los que eran del grupo de sensibles al tratamiento. ¿Cuáles fueron esas lesiones tomográficas que estaban en los pacientes multidrogo resistentes con una diferencia significativa? Cavidades pulmonares mayores de 3. ¿Qué otro hallazgo? Engrosamiento de la pared de la caverna. Otro hallazgo, zonas de pulmón destruido, también una diferencia significativa. Zonas de estenosis bronquial y definitivamente también en los micronódulos centrilobulares y el patrón de árbol en brote. Entonces, ¿cuál sería la conclusión de este estudio que se hizo, ese estudio retrospectivo? Que en aquellos pacientes que encontremos estas lesiones, sospechemos pues que podría ser una tuberculosis multidrogo resistente. Evidentemente, en el marco de un cuadro pues que no va bien con los medicamentos, que no hay una resolución de las lesiones tomográficas en el tiempo esperado, ¿no? Entonces, nuevamente, eh, mostrar el papel de la tomografía en estos casos que son, digamos, determinados, ¿no? En este caso, cómo podemos sospechar entre una tuberculosis multidrogo resistente y una sensible al tratamiento, ¿no? Bueno, y definitivamente los casos del Hospital Loaiza los he traído, algunos casos. La tuberculosis pulmonar es una patología que nosotros vemos día a día. En el hospital se atienden muchísimos pacientes, mayormente del Seguro Integral de Salud, referidos de diferentes centros de salud, incluso del interior del país, y la patología pulmonar específica es muy frecuente, ¿no? En este caso, es un paciente de 36 años, varón, en la cual vemos unas opacidades micronodulares que están formando unas imágenes con patrón de árbol en brote, localizadas hacia el segmento superior del lóbulo inferior del pulmón derecho, ¿no? En una vista sagital, ventana parenquimal y una tomografía. Este paciente también con infiltrados acá micronodulares que podemos identificar con patrón de en brote, acá también, predominantemente en el pulmón derecho hacia la región posterior. Este paciente que tiene en la ventana mediastinal sin contraste endovenoso, tenemos plano axial, una efusión pleural izquierda, ¿no? También vemos. Y en este mismo paciente vemos las adenopatías mediastinales, ¿no? Este es un estudio sin contraste, no podemos evaluar el patrón del realce anular que hemos mencionado.
Este mismo paciente también en ventana parenquimal, plano axial de estudio, vemos acá unos consolidados, ¿no? Con unas bronquiectasias acá centrales y acá también vemos unas opacidades parenquimales, ¿no? Que nos indican una enfermedad activa. Acá ya vemos una consolidación ya, ¿no? Opacidades que tienden a la coalescencia, a formar consolidados, así también como otras opacidades acá nodulares hacia el pulmón derecho. En este mismo paciente, en el plano sagital, ventana parenquimal, vemos las bronquiectasias que están traccionando el hilio pulmonar derecho y estamos viendo engrosamiento de la pleura. Asimismo, vemos algunas opacidades parenquimales dispersas también, tanto en el lóbulo superior como en la región posterior del lóbulo inferior del pulmón derecho. Este paciente de 33 años, en el pulmón derecho no vemos mayor patología y en el pulmón izquierdo identificamos una caverna, ¿no? Una caverna de paredes más o menos engrosadas, ¿no? Que condiciona telectasias pasivas, contenido aéreo. Este mismo paciente, en un corte más inferior, vemos opacidades con patrón de árbol en brote, ¿no? También signo específico de actividad. Este mismo paciente, en el plano sagital, identificamos la caverna de paredes irregulares engrosadas. Este es otro paciente, un paciente femenino de 69 años. Vemos múltiples infiltrados micronodulares con patrón de árbol en brote, ¿no? O algo, árbol en gemación, ¿no? Distribuido en ambos pulmones. Entonces, estas lesiones características en el marco de un paciente tosedor, sintomático respiratorio, pues nos hacen plantear el diagnóstico de una tuberculosis pulmonar, ¿no? Esta misma paciente, acá identificamos una caverna, acá también los múltiples infiltrados con patrón de árbol en brote. Entonces, las manifestaciones tomográficas de la tuberculosis son floridas, ¿no? Este es otro paciente femenino de 29 años, también en ventana parenquimal plano axial, vemos consolidados, un broncograma aéreo hacia la región posterior del pulmón derecho. Y acá también vemos unos infiltrados micronodulares en el pulmón izquierdo. Nuevamente acá, en la plano sagital, en la ventana parenquimal, vemos infiltrados micronodulares con patrón de árbol en brote en el segmento superior del lóbulo inferior del pulmón izquierdo, ¿no? Como hemos dicho, localizaciones más frecuentes, lóbulos superiores, segmento apical y posterior, y segmentos superiores de los lóbulos inferiores. Acá también tenemos una zona consolidativa, ¿no? Hacia el lóbulo inferior del pulmón izquierdo, en ventana parenquimal. Este es otro paciente, varón de 47 años, una consolidación. Hay consolidaciones bilaterales, pero en el pulmón izquierdo, hacia la región posterobasal, ya vemos una consolidación establecida con broncograma aéreo, ¿no? Esta es otra paciente, mujer de 69 años, en un plano coronal, ventana parenquimal, vemos una atelectasia parcial del lóbulo superior del pulmón derecho que contiene bronquiectasias quísticas y saculares. Esta misma paciente en el plano sagital la vemos que hay una pérdida de volumen del lóbulo Doctora superior. Paredes, disculpe, los casos están muy interesantes, pero le quedan 5 minutos. Ya, muy bien. Y Gracias. la hiperinsuflación compensatoria del lóbulo medio. Unas palabras breves acerca de lo que es la radiómica, que me pareció importante compartirles esta noche. Una técnica de análisis de imágenes médicas que extrae características cuantitativas utilizando algoritmos matemáticos avanzados. ¿Cuál es el objetivo de la radiómica, no? Elaborar algoritmos que permitan diferenciar las lesiones específicas de las lesiones, aquellas que no lo son, ¿no? Y la tuberculosis, como hemos mencionado, tiene múltiples lesiones que pueden también ser encontradas en otras enfermedades como cáncer o neumonía. ¿Cuál es el proceso de la radiómica, no? La adquisición de imágenes, el paciente se somete a una tomografía computarizada, luego tenemos la segmentación, identificación de la región del pulmón afectada y la extracción de características de aquella lesión, que puede ser la forma, la textura e intensidad, y luego el análisis estadístico o con inteligencia artificial. Se construye un modelo entrenado eh,
en base de lo que hemos mencionado, para determinar con alta precisión la posibilidad de una lesión tuberculosa, ¿no? Con una base de datos. Esto es más o menos lo mismo, esto es la obtención de la imagen, la segmentación, la extracción de las características y la elaboración de los algoritmos. Este estudio, su objetivo de este estudio fue encontrar el valor agregado de la radiómica con tomografía computarizada contrastada para diferenciar tuberculosis pulmonar de aquellas lesiones infecciosas no tuberculosas. Y lo que se encontró en este estudio fue, se crearon cuatro modelos predictivos, ¿no? Las imágenes convencionales de tomografía sin radiómica, los modelos radiómicas con tomografía no contrastada, el modelo radiómico con tomografía con contraste y un modelo combinado de las tres mencionadas, ¿no? Y lo que se encontró fue que la combinación de las tres formas, convencional y la radiómica contrastada y no contrastada, superó en precisión incluso a la lectura de radiólogos expertos y otros modelos también establecidos, ¿no? Entonces, lo que se concluyó es que la radiodinámica mejora el diagnóstico de tuberculosis, diagnóstico de diferencial entre lesiones tuberculosas y aquellas que no lo son, ¿no? Y finalmente, dos palabras para hablar de lo que es las imágenes moleculares en tuberculosis. La fluorodeoxiglucosa es un radiofármaco conocido, empleado en oncología para evaluar las lesiones metastásicas, primarias, secundarias de las diversas neoplasias. Se está utilizando también para el diagnóstico de la tuberculosis. El FDG, el PET-CT ha permitido identificar pacientes que aparentemente están curados de la tuberculosis, pero que con este examen se detectan que todavía tienen bacilos vivos a través de la captación del metabolito en el pulmón. También este marcador está utilizado para el estudio de las imágenes granulomatosas, ¿no? Facilitando el análisis de la patogénesis. Y lo que se viene adelante en estudios es marcar a los fármacos, marcarlos para que se haga el estudio de la farmacocinética a nivel del cuerpo del individuo. Estas dos últimas imágenes. Eh, bueno, esta imagen me pareció muy interesante, se las comparto. Este es un estudio de un varón de 65 años que había completado su tratamiento de 6 meses para tuberculosis, asintomático, cultivo negativo. Se le toma una prueba de PET-CT y se encuentran dos focos captadores del FDG en el pulmón derecho. El paciente estaba asintomático. Pasaron 5 meses de este examen y lo que se encuentra es que el paciente desarrolló nuevamente los síntomas, se fue positivo al cultivo para el BK y se toma nuevamente, en ese tiempo se toma nuevamente otra PET-CT y se encuentra la persistencia de las lesiones a nivel del pulmón derecho. Entonces, ¿qué estamos viendo en este caso? Que la PET-CT nos da aportes en el sentido de que puede detectar pacientes que han sido dados de alta después de un tratamiento específico, pero que sin embargo pueden todavía tener formas activas de la tuberculosis que no son detectables por los exámenes convencionales y que la PET-CT en este caso estaría dando un aporte importante. Eso es todo lo que he traído, la bibliografía compartida y bueno, una imagen de mi hospital. Muchas gracias. Doctora, un fuerte aplauso, por favor, para la doctora, su excelente presentación. Este, doctora Paredes, muchas gracias por la excelente presentación. Definitivamente ha sido como una actualización, ¿no? De la correlación, más que todo de la correlación de los hallazgos de repente tomográficos con los hallazgos de laboratorio y la clínica del paciente, ¿no? Debemos entender que, como bien nos ha explicado, el patrón de la tuberculosis no es único, ¿no? Es múltiple. Y justamente por ser las mil formas, ¿no? de la presentación de la tuberculosis, nos hace necesitar mucho los datos clínicos que, valgan verdad, los clínicos no les da la gana de poner y nosotros tenemos que ponerle, pues, no sé, unos 8 o 10 diagnósticos diferenciales para que ellos puedan echarse a buscar también en eso que ellos no han querido dar nuestra, los datos clínicos, ¿no?
Definitivamente para mí ha sido una gran actualización, doctora. Gracias por eso y supongo que para el resto también, ¿no? La radiómica es un concepto nuevo, ¿no? Que lo estamos utilizando ya los radiólogos. Yo le preguntaría, doctora, ¿la radiómica viene a ser la inteligencia artificial la inteligencia artificial de la tomografía para la lectura de estas imágenes? Y doctora, con inteligencia artificial, ¿no? Que se elaboran estos en base utilizando base de datos, ¿no? De tomografía de pacientes con tuberculosis confirmada y, como dicen, ¿no? Se extraen cientos o miles de datos, ¿no? En cuanto a textura e intensidad de las lesiones y luego se hace una base de datos, ¿no? Entre pacientes tuberculosis, pacientes que no tienen tuberculosis y con eso lo que se hace es un algoritmo para identificarlo, ¿no? Utilizando esta radiómica, ¿no? Entonces, en este estudio lo que se hizo fue que se encontró que en las tomografías contrastadas, utilizando radiómica, había mayor, eh, digo, mayor certeza en cuanto al diagnóstico, ¿no? De tuberculosis, ¿no? En relación a el estudio convencional simplemente tomográfico, el estudio de radiómica tomográfico sin contraste, y el que superaba era el contrastado, ¿no? Y si se hacía una combinación de los tres, convencional, radiómico sin contraste, radiómico con contraste, también era superior, ¿no? Y esto es lo que se viene, ¿no? La inteligencia artificial también en tomografía, ¿no? Mm. Por un agente patógeno, una bacteria, que puede ser también una tuberculosis, ¿no? Entonces, pienso ahí que está nuestro valor todavía agregado como radiólogos y orientar a los clínicos en en el siguiente paso, ¿no? ¿Qué es lo que deben utilizar, como bien nos ha dicho, a través del PET-CT o de repente el agrupamiento, ¿no? De según corresponda, ¿no? Si es una tuberculosis activa, una tuberculosis latente, una tuberculosis curada, ¿no? O pasar pues a otra fase, no sé, dependiente de los clínicos, ¿no? Muchísimas gracias, doctora Ana María Paredes. Por favor, quiero hacerle la invitación formal al Hospital de Mayo para que nos venga a hablar de este tema tan maravilloso que nos ha dado hoy día, ¿no? Bien, doctora, muchas Muchísimas gracias. gracias, gracias, doctora. Vamos a pasar a la siguiente posición porque ya nos está ganando la hora. Muy amable, doctora. Gracias, doctora. El doctor Sebastián Rossini estará con nosotros ya. Doctor Sebastián Rossini. Katy o Roxana, ¿está con nosotros el doctor Rossini? Muy bien, el doctor Rossini, por razones muy personales y de salud, él no ha podido entrar hoy día a la conferencia, pues sin embargo, él ha mandado su video de la exposición que le correspondía, ¿no?
El doctor Sebastián Rossini, él tenía el tema de masas pulmonares únicas y su diagnóstico diferencial, ya que no todo es cáncer pulmonar. El doctor Sebastián Rossini es jefe del área del cuerpo del Instituto Radiológico de Mar de Plata, Argentina. Especialista universitario en diagnóstico por imágenes, miembro del Comité Científico de FARDIT. Es el titular en la cátedra de intervencionismo y es profesor de la Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad de Fasta. Por favor, Katy, nos ayudas con la proyección del video, por favor, que nos ha enviado generosamente el doctor Rossini. Hola, soy el doctor Sebastián Rossini, soy médico especialista en diagnóstico por imágenes y trabajo en el Instituto Radiológico de la Ciudad de Mar del Plata, Argentina. El tema que vamos a tratar son masas pulmonares, diagnósticos diferenciales, sobre todo, no todo es cáncer de pulmón. Los objetivos de esta charla es definir qué es una masa pulmonar, los diagnósticos diferenciales de masas pulmonares únicas, algunos puntos tomográficos claves para llegar a un diagnóstico presuntivo o incluso definitivo a nivel tomográfico y sobre todo una interpretación, como siempre, multidisciplinaria. La definición de masa pulmonar, según el glosario Fleischner, es una lesión pulmonar pleural o mediastinal visualizada en la RX de tórax como una opacidad igual o mayor a 3 centímetros de diámetro, sin relación con otras características como contornos, bordes o densidad. O sea, una lesión mayor a 3 centímetros de diámetro, redondeada a focal, se denomina masa pulmonar. Menos de 3 centímetros de diámetro se denomina nódulo. Muchas veces dice, ¿por qué ese punto de corte, sobre todo entre nódulo y masa, ese punto de corte de 3 centímetros de diámetro? Y esto tiene que ver con el riesgo de malignidad. Fíjense que a medida que un nódulo va aumentando de tamaño, pero cuando pasa los 3 centímetros de diámetro, que se denomina masa, simplemente teniendo en cuenta solamente el tamaño, el riesgo de malignidad de una lesión de 3 centímetros de diámetro, o sea, de una masa, es de entre el 85 y 90%, solamente teniendo en cuenta el tamaño, no otras características. Es por eso que, fíjense, que cuando vemos una masa pulmonar, podemos ver en esta mujer de 67 años tabaquista, enfisema centrolobulillar en lóbulos superiores, asintomática y no RX, tiene una imagen, una masa pulmonar o una imagen nodular, una masa pulmonar. Podemos ver en la tomografía una masa, una lesión de más de 3 centímetros de diámetro, una masa pulmonar cavitada, altamente sospechosa de malignidad. Esto es una lesión orgánica primaria hasta que se demuestre lo contrario, e incluso si vemos más detenidamente en relación a esa masa pulmonar espiculada, cavitada, compatible con un tumor, podemos ver que está asociado con infiltrados interlobulillares irregulares, sobre todo en la parte superior. Fíjense, claramente acá se puede ver el lobulillo pulmonar secundario, infiltrados interlobulillares irregulares, bien típicos de una linfangitis carcinomatosa asociada adyacente. Así que con toda seguridad este es un cáncer de pulmón asociado con una linfangitis carcinomatosa adyacente. En este caso correspondió a un adenocarcinoma. Fíjense, nuevamente, otra masa pulmonar cavitada, un varón de 56 años, nuevamente tabaquista, un paciente de riesgo. Fíjense, un poquito de enfisema centrobolillar, pero sobre todo infiltrados centrobolillares relacionados con bronquitis respiratoria del tabaquista, con disnea leve y un patrón restrictivo, pero tenemos esta masa pulmonar cavitada de paredes irregulares, en donde podemos ver cómo claramente también trunca un bronquio, en donde claramente esto es un tumor hasta que se demuestre lo contrario. Pero también fijémonos que este paciente que tenía un patrón restrictivo, que probablemente si no tiene metástasis a distancia, vaya a cirugía, le tenemos que marcar, fíjense, estos vidrios esmerilados en los segmentos basales, además de los centros lobulares de la bronquitis respiratoria, tenía vidrios esmerilados adyacentes en ambos campos pulmonares, y esto es bien típico de una neumonía intersticial descamativa que se confirma después en la pieza quirúrgica. Importante de marcar, sobre todo porque estos pacientes tienen más riesgo de morbilidad y mortalidad postquirúrgica por realización de sus patrones intersticiales, y así también de neumonitis por radioterapia o por quimioterapia. En este caso, otro adenocarcinoma. Entonces, como concepto general, obvio que por estadística
toda lesión focal de más de 3 centímetros de diámetro, que se denomina masa pulmonar, es un cáncer hasta que se muestra lo contrario. Y eso es muy cierto. Pero no todo es cáncer de pulmón y ahora vamos a ver algunos diagnósticos diferenciales. Pero vamos a aprovechar este caso de esta masa pulmonar donde tiene una pared gruesa para hablar sobre todo de las masas cavitadas, porque el concepto siempre está que una masa cavitada de paredes gruesas, sobre todo más de un centímetro y medio de diámetro, es sinónimo de cáncer de pulmón, mientras que si es de paredes finas, eso no es un cáncer de pulmón, es una lesión benigna. Y ese concepto, si bien ya está bastante desarraigado, sigue estando bastante presente ese concepto. Que si tenemos una masa cavitada de paredes gruesas es cáncer, y es verdad por ser masa pulmonar, estadísticamente es verdad, aunque tenemos diagnósticos diferenciales y los vamos a ver, mientras que si tenemos una lesión cavitada de paredes finas es sinónimo de benignidad. Y ese trabajo y ese concepto viene de un trabajo sumamente viejo, de 1980, y todos los vienen repitiendo, aunque ya hay trabajos que desmienten esto, que decía por RX solamente en 65 lesiones, decía que si teníamos una lesión cavitada con una pared de más de 1 centímetro de diámetro, más de 1,5 centímetros de diámetro de espesor, tenía un riesgo de malignidad de 95%, creo que sobre todo porque es una masa pulmonar. Pero mientras que si el espesor de pared era fino, sobre todo menos de 4 milímetros, era altamente sospechoso de benignidad, incluso más del 90%. Y este es el primer concepto que hay que desarraigar. Esto no es cierto, sin lugar a dudas. Y se lo voy a mostrar con este caso que lo vemos muy seguido. Esto en realidad no es una masa pulmonar, es una lesión de más de 3 centímetros de diámetro, pero no sólida. Esto es quístico, es un quiste pulmonar, pero podemos interpretarlo como una lesión cavitada. Y fíjense que esta lesión cavitada tiene paredes finas, de menos de 1 o 2 milímetros de espesor. Entonces, según ese trabajo, estadísticamente esto es una lesión benigna, y eso no es así. Fíjense que en esta mujer tabaquista, enfisema centrolobulillar, a primeros lóbulos superiores, tenemos esta lesión cavitada de paredes irregulares, finas, pero irregulares, fíjense, acá más gruesas que por ejemplo acá, y además con sectores de vidrios medilados persistentes. Esto es un cáncer. Dime, Lo contrario, lo mismo pasa si está en el páncreas, sobre todo una mujer joven, una neoplasia quística mucinosa, lo mismo pasa si está en el ovario, lo mismo pasa si está en el pulmón. Esto es un adenocarcinoma hasta que se muestra lo contrario, un adenocarcinoma de bajo grado, in situ sobre todo por los sectores de vidrios medilados, y fíjense que esta paciente además tenía otra lesión pulmonar, esto sí es un nódulo pulmonar, menos de 3 centímetros de diámetro, pero no es incaracterístico, fíjense que tiene broncograma en su interior, nuevamente otro adenocarcinoma sincrónico. Y estas lesiones sincrónicas o metacrónicas las vemos entre un 20 o 30%, o sea que cuando vean un cáncer, o sobre todo un adenocarcinoma, vayan a buscar otro. En este caso tenemos un adenocarcinoma invasivo, porque es sólido, generalmente bien diferenciado porque, fíjense que vemos estructuras volcánicas en su interior, y tenemos otro adenocarcinoma, quístico, de paredes finas pero irregulares y vidrios medilados. Entonces el concepto de que si tiene paredes finas es benigno no es así. Y fíjense cómo incluso las lesiones quísticas pulmonares de paredes finas, fíjense, menos de 4 milímetros, uno dice, esto es una lesión benigna, según ese trabajo, no, fíjense cómo, incluso cómo va evolucionando, a veces uno cree que puede llegar a ser de comportamiento bastante benigno, fíjense, ya que tenemos un quiste de paredes irregulares, llamaba la atención, lo controlamos, creció, pero no engrosó sus paredes, lo controlamos al otro año, paredes irregulares, fíjense, este paciente igual tenía 86 años, se decidió, no se quería operar, y fíjense que de un año al otro como se prendió fuego este adenocarcinoma pulmonar, en donde la paciente por cuestiones de lógica no decidió hacerse nada. Estos son los adenocarcinomas quísticos. Y fíjense también, para desterrar eso, que si tenemos una lesión cavitada de paredes gruesas, ¿eso es sinónimo de cáncer de pulmón? No, es sinónimo de cáncer de pulmón porque es una masa pulmonar, y estadísticamente una masa pulmonar, 85-90% es cáncer. Pero fíjense que tenemos que tener un contexto clínico. Fíjense, este es un hombre de 63 años, no tabaquista, que estaba en tratamiento actual con corticoides hace 5 meses de evolución por una neumonía organizada. Tenía una tomografía, no tenía una neumonía organizada, no tenía esta lesión cavitada, se le da tratamiento con corticoides y mejora su cuadro de neumonía organizada, pero empieza con fiebre a los 5 meses y hace esta masa, más de 3 centímetros de diámetro, cavitada de paredes gruesas, fíjense, más de 1 centímetro de diámetro. Esto no es un cáncer. Obvio que está en este cuadro clínico de un paciente no tabaquista tratado con corticoides que no tenía esta imagen hace 6 meses. Esto es algo infeccioso, se biopsió, y siempre pensar en gérmenes atípicos, sobre todo parásitos y hongos. En este caso fue una aspergilosis angioinvasiva, que era lo que se sospechaba, porque en realidad es un inmunosupresor
inmunosuprimido por el tratamiento con corticoides. Y fue una aspergilosis angioinvasiva, por más que una lesión cavitada de una pared de más de 1 centímetro de diámetro. Masa cavitada, 1,5 centímetros de diámetro de pared de grosor, pero en un contexto clínico esto se sospechó tomográficamente y clínicamente de que era algo infeccioso y se confirma por punción percutánea con aguja fina, se hace el diagnóstico de una aspergilosis angioinvasiva. Entonces recuerden que si bien una masa pulmonar, cavitada o no cavitada, es sinónimo de cáncer de pulmón, estadísticamente eso es verdad, tenemos otras causas de masas pulmonares que no son cáncer de pulmón. Y tenemos que tener en cuenta las causas infecciosas, y ahí el cuadro clínico es sumamente importante, los antecedentes del paciente, como son los abscesos pulmonares, las neumonías redondas, el quiste datídico, la actinomicosis, los micetomas y las infecciones gramatosas, la TBC muy común en América Latina y en Argentina, pero el caso que vimos anteriormente fue una aspergilosis angioinvasiva, también tenerlas en cuenta. Y fíjense, esto es muy común en América Latina, mujeres de 55 años, tabaquistas, fíjense, vemos un poco de enfisema centroalveolar, pero tos, expectoración hemoptoica, disminución de pesos, equivalentes febriles, y vemos una masa pulmonar en el lóbulo superior izquierdo, pero bastante típica de ver, y ya en América Latina estamos acostumbrados a ver estas masas cavitadas. Fíjense que tiene paredes gruesas de más de 1,5 centímetros de diámetro. Te va a decir, esto es cáncer de pulmón. No, pará. Tranquilo, puede ser cáncer de pulmón, pero miremos los hallazgos asociados. Fíjense, justo al lado de esa masa, en el lóbulo superior, que tiene pérdida de volumen, fíjense el lóbulo superior, acá está la cisura mayor, tiene bronquiectasias cilíndricas. Y además tengo infiltrados centroalveolares. Bueno, un adenocarcinoma se puede aspirar y diseminar por vía broncogénica, pero bronquiectasias cilíndricas, masa cavitada, infiltrados centroalveolares, y algo muy, muy típico o no frecuente ver en un cáncer, una fístula bronquial. Y esto no lo hace el cáncer. El cáncer, como vimos en el caso anterior, trunca el bronquio, no lo fisturiza. Esto es bien típico y muy fácil de ver para los que estamos acostumbrados en América Latina, lamentablemente, porque es endémica la tuberculosis, ¿no? Esto es un tuberculoma, esto es una tuberculosis con diseminación broncogénica que cuando uno ya la ve, ya está también acostumbrado. Uno de los diagnósticos diferenciales de masas pulmonares cavitadas con respecto a no todo es cáncer de pulmón. Fíjense, esto es bien típico de Argentina, se nos pasó por alto. Esta era una mujer no tabaquista joven, 44 años, que tenía una RX con una masa pulmonar, porque tenía un dolor intercostal de meses de evolución, se le hace una RX y se le ve una masa, y tiene esta tomografía hecha en un pueblo cercano, con un tomógrafo scan, o helicoidal viejo, en un pueblo muy chico, y viene con esta tomografía, incluso le habían hecho una biopsia previa que era negativa, pues en esta masa pulmonar sospecharon cáncer, y está bien, muy bien que lo piensen, una tomografía de baja calidad, la recibimos nosotros para una repunción, uno lo ve rápido, esta tomografía que era de baja calidad, no se la repite y capaz ahí está el error, e incluso miramos el interior y decimos, mira, tiene calcificaciones, esta masa, finas calcificaciones, debe ser un adenocarcinoma. Entonces lo comenzamos a biopsiar. Fíjense, en la periferia nos dio tejido inflamatorio, decidimos ir más al centro donde estaban las calcificaciones, que vistas rápidamente en esa tomografía de baja calidad, dijimos, bueno, es el moco que calcifica el adenocarcinoma, y empezamos a obtener estas imágenes nacaradas, tejido inflamatorio. Trabajamos con Rose, con patólogo presente, citólogo presente al lado, dice, no, esto es todo inflamatorio. Vemos estas membranas, ¿qué es eso? Estas membranas nacaradas. Cuando vemos esto en una paciente que venía de un pueblo rural, joven, no tabaquista, lo primero que hago es mostrarme de vuelta la tomografía que venía con baja calidad. Y fíjense que estas calcificaciones en realidad son membranas, si bien no se notan bien porque la tomografía de baja calidad, viéndolas detenidamente y en este contexto, estas piezas nacaradas que si se obtuvieron por aguja fina eran membranas de un quiste datídico. Fíjense, se suspendió la punción, se lo baja en el resonador inmediatamente sin contraste, y fíjense que cuando hacemos la resonancia tiene sectores líquidos, pero sobre todo claramente se ven muy bien las membranas típicas de un quiste datídico, que no se tendría que haber biopsiado, se tendría que haber operado directamente. Fíjense que incluso por citología con aguja fina, esas membranas nacaradas, fíjense qué bien que se ven en citología, como podemos hacer con punciones con hoja fina, hacer diagnósticos de muchas lesiones benignas. Vimos una aspergilosis vista por citología y datidosis, realmente con citología y los citoblocs se pueden hacer todos los diagnósticos también de benignidad. Un quiste datídico, muy típico de nuestra zona endémica, que se tendría que haber evitado la cirugía si le habríamos visto o lo habríamos sospechado y le habríamos hecho una tomografía de alta calidad.
porque es muy típico de ver en nuestro país. Fíjense que acá es diferente. Nuevamente un hombre de una ciudad rural de 59 años, no tabaquista, tos y expectoración hemoptónica, dolor en mi tórax izquierdo, también igual que en otra señora, una masa pulmonar, dice, che, tumor con derrame pleural, debe tener implantes, pero fíjense que esta tomografía hecha así, de alta calidad, sin contraste, no necesita contraste endovenoso, fíjense cómo podemos ver que la pared es hiperdensa, fíjense que claramente vemos una lesión quística de paredes hiperdensas que tiene en el interior membranas. Bien típico de un quiste hidrático. Esto no tiene que ir a biopsia, no es necesario, pero incluso además del quiste hidrático vemos que tiene derrame pleural y además unos infiltrados en vidrios melatos, obvio porque, y pérdida de la esfericidad de ese quiste. ¿Por qué? Porque se rompió a pleura y se rompió a pulmón, por eso tenía hemoptisis. Fíjate, este paciente fue directamente a cirugía, se hizo una lobectomía porque encima estaba roto a pleura y a pulmón, y se confirma un quiste hidrático roto. No se necesitan biopsiar, son masas pulmonares que podemos hacer los diagnósticos, sobre todo en nuestras zonas endémicas. Vamos a otro caso interesante, mujer también, 68 años, tabaquista, diabético, insulina dependiente, oligosintomático, tiene una tos leve, solicitan punción de esta masa pulmonar de contornos bien espiculados, pero hay ciertas cosas que llamaban la atención de este caso. Esta masa espiculada, que es un tumor hasta que se muestra lo contrario, sobre todo una paciente de alto riesgo, lo que llamaba la atención es que fíjense cómo esta masa atraviesa la cisura. Es raro que un cáncer atraviese la cisura, extremadamente raro. Generalmente cuando pasan de un lóbulo al otro son por cisuras incompletas, sobre todo en el sector medial, pero es extremadamente raro que un cáncer atraviese de un lado al otro la cisura. Generalmente si la atraviesa hace derrame pleural y se disemina por vía pleural, pero no la atraviesa. Entonces lo primero que se interpretó es que haya sido una neumonía, un proceso neumónico, y sobre todo hay un germen puntual que hace esto, que hace como lesiones tumorales que atraviesan la cisura, que es la Klebsiella. Realmente se le dio tratamiento antibiótico a esta paciente, si bien estaba sintomático, se lo interpretó antes de punzarlo como un proceso infeccioso, se le dio tratamiento y se lo recita al paciente al mes para ver si estaba persistente. Si estaba persistente, le hacemos la biopsia, pero en este caso, fíjense, además otros hallazgos de infección o de inflamación. Fíjense, justo en ese sector de esta masa, los bronquios sumamente engrosados. Fíjense, acá están gruesos y en el otro lado no. Están muy engrosados, está bien, me puede decir, tiene diseminación linfática el tumor, pero muy llamativo, entonces se sospechó un proceso infeccioso, sobre todo Klebsiella, se le dio antibióticos, se le controló al mes, y fíjense cómo se desapareció esa imagen y se evitó una biopsia de pulmón en otras de las causas que pueden llegar a ser, que son las neumonías redondas, ¿no? Que simulan masas pulmonares y sobre todo que recuerden que cuando atraviese la cisura, es sospechar, y parezca bien un tumor, sospechar Klebsiella. Fíjense, otro paciente, no tabaquista, tos, fiebre, día de evolución, pero con un cuadro infeccioso muy típico, una masa pulmonar cavitada, bien de paredes gruesas, irregulares. Bueno, esto es un cáncer, pero con nivel líquido-líquido. Si esto es un cáncer, está infectado. Esto es un absceso pulmonar, puede estar bajo un cáncer o no, pero fíjense que además tenemos infiltrados peribronquiales que no están en el otro lóbulo. En ese lóbulo es esa masa cavitada con nivel líquido hidroaéreo. Fíjense que además todos infiltrados centroalveolares, un pulmón inflamado, o sea, esto es una infección, es un absceso pulmonar. Fíjense que se le dio tratamiento, puede ser un tumor infectado, pero si lo biopsiamos, la infección nos tapa el tumor, así que se le da tratamiento antibiótico. Fíjense cómo quedó se resolvió la masa y quedó el neumatoceles secuelar. Un proceso de otra masa pulmonar en un contexto clínico particular que fue un absceso intrapulmonar. Fíjense, otro caso en un paciente de bajo riesgo, no tabaquista, nuevamente tos, fiebre, expectoración, otra masa pulmonar, no tanto líquido, pero sí, fíjense, mucho vidrio esmerilado adyacente, mucho proceso infeccioso inflamatorio, engrosamiento de los bronquios, infiltrados centroalveolares, tapones mucosos, tenía una bronquitis y lo que se interpretó como una derrame pleural, también derrame pleural, es lo que se interpretó como un absceso pulmonar, pero con ciertos llamativos que no tenía tanto líquido. Entonces, obvio que después del tratamiento se le hizo un control tomográfico, mejoró todo el proceso infeccioso y se achicó la lesión, pero siguió estando persistente porque en realidad correspondió a un adenocarcinoma abscedado. A veces, ojo, cuidado sobre todo los adenocarcinomas, se infectan, se cavitan, simula un absceso intrapulmonar, pero recuerda hacerle siempre el control. Si está persistente, ahí se biopsia, o en este caso fue cirugía, porque puede ser cáncer infectados. Si uno lo biopsia al cáncer mientras que está abscedado, el tumor, la infección nos tapa el tumor. Hay que resolver el proceso infeccioso y recién ahí ir a operarlo o ir a punzarlo.
Pasemos a otro caso diferente a las infecciones que ya vimos varios de los casos. Un hombre de 43 años no tabaquista con el control de una enfermedad conocida. Fíjense que este paciente tenía una enfermedad conocida y podemos ver bien típicos infiltrados micronodulares. Pero estos micronodulares bien típicos son intersticiales. ¿Qué quiere decir? Bien definidos, chiquititos, llegan a la periferia porque están bien comprometidos la cisura, fíjense, todo irregular la cisura, tenía otro nódulo por acá, tenía esta masa espiculada, retráctil, fíjense que todos son infiltrados micronodulares estaban predominando en lóbulos superiores en el diagnóstico de una sarcoidosis conocida. Entonces recuerden que la sarcoidosis puede hacer masas pulmonares muchas veces con pequeños nódulos adyacentes que se llama como el signo de la galaxia, ¿no? Pero bien típicos los infiltrados micronodulares de la sarcoidosis y muchas veces tiene calcificaciones en su interior. Y también lo puede llegar a tener la silicosis, por ejemplo. Recuerden que los infiltrados micronodulares, puede que son menores a 5 milímetros de diámetro, subjetivo, pueden ser intralobuliciales, que quiere decir que llegan a la periferia, y afectan la cisura, pueden ser interlobuliciales, interlobuliciales no marcan el bulbo pulmonar secundario, esto es más típico, estos de la sarcoidosis, silicosis o diseminación hemática, los interlobuliciales irregulares micronodulares, generalmente la linfangitis carcinomatosa o granulomatosa también, la tuberculosis lo puede hacer, y los centrolobuliciales están en el espacio alveolar y esto generalmente es por ocupación del espacio alveolar, en este caso un tuberculoma con una tuberculosis con diseminación broncogénica. Pero recordemos que masas pulmonares, además de causas infecciosas, tenemos causas inflamatorias, como la sarcoidosis, la neumoconiosis, la neumonía organizada, el pseudotumor inflamatorio, la granulomatosis de Wegener, una vasculitis, las neumonías lipoideas, la amiloidosis. Fíjense, todos estos también nos van a producir masas pulmonares. Pero fíjense cómo podemos llegar a un diagnóstico de aproximación. Fíjense, un paciente que tiene una telectasia de aspecto obstructivo del lóbulo superior, fíjense, cisura menor, él hasta pareciera tener la S de Golden, como una masa pareciera en el hilo pulmonar, pero a paciente HIV positivo, con disnea grado 3-4, fíjense que en la tomografía sin contraste doloroso tiene una masa en el hilo pulmonar, supuestamente que es la que le está produciendo la telectasia obstructiva del lóbulo superior derecho, y esa masa, fíjense que incluso tiene calcificaciones. Uno va a decir, bueno, esto es un cáncer de pulmón, un adenocarcinoma, pues está calcificando, pero veamos los hallazgos asociados, y recordemos que es HIV positivo, fíjense el marcado engrosamiento de la tráquea con compromiso de la membrana posterior y además el marcado engrosamiento de los bronquios y sobre todo el bronquio que va a esa masa, con calcificaciones. Fíjense que cuando hacemos la vista de mediastino tenemos esa masa calcificada, está acompañada de todo un engrosamiento, marcado engrosamiento con calcificaciones en una paciente joven HIV de todo lo que es la tráquea, bronquios y bronquiolos, sobre todo traqueobronquiales, con compromiso de la membrana posterior. Entonces, acá sí se hace, hicimos la sospecha de que esto realmente era una amiloidosis, recuerden las HIV hacen amiloidosis, se hace una broncoscopía, se toma biopsia y se hace el diagnóstico de una amiloidosis pulmonar. Otro de los diagnósticos diferenciales de masas pulmonares. Veamos estas imágenes que la vemos bastante seguida hoy en día, una mujer de 73 años no tabaquista que tenía neumonías a repetición, tiene esta masa espiculada en donde vean que los bronquios se truncan, bastante agresiva esta masa pulmonar, pero cuando vamos al interior tiene grasa. Entonces lo primero que le vamos a ir a preguntar es, ¿consume algo oleoso? Vaselina, recuerden, hoy se consume bastante por dolores articulares, toda la gente mayor está consumiendo aceites de cannabis, muy bueno, pero se microaspiran y recordemos, hacen neumonías lipoideas, ¿no? Neumonía por cuerpo extraño por el aceite, por los productos oleosos, las gotitas nasales. Podemos hacer el diagnóstico por tomografía, ver la densidad siempre de esa masa. Fíjense, en este caso un hombre, 51 años, no tabaquista, tenía esta masa pulmonar, obvio que primer diagnóstico diferencial, tumor, sin tos, sin fiebre, no se sospecha problema infeccioso, nada, no sector es endémico, se lo biopsia y se hace el diagnóstico de un pseudotumor inflamatorio. Otro proceso granulomatoso no tumoral, pseudotumor inflamatorio, pero bueno, obvio que el primer diagnóstico diferencial fue un cáncer de pulmón. Esto sí es otro diagnóstico que podemos hacer por imágenes, una mujer no tabaquista, donde vemos una masa pulmonar en la RX, se hace la tomografía, fíjense, está la masa pulmonar, pero fíjense que esa masa pulmonar va asociada a una marcada disminución de volumen del lóbulo medio y además asociado a un engrosamiento pleural bien focal, pero nuevamente con pérdida de volumen, fíjense la cisura mayor como está retraída, este es el lóbulo medio, marcada pérdida de volumen, marcada asociado a un engrosamiento pleural y cuando uno usa las secuencias coronarias y sagitales, fíjense que hay un arremolinamiento
normalmente asociado siempre a un punto de anclaje, derrame pleural crónico o engrosamiento pleural, y tiene un arremolinamiento de estructuras bronquiales y vasculares, pero que sobre todo ese arremolinamiento van desde abajo hacia arriba, hacen esto. Fíjense, bien típico de una atelectasia redonda. Esto no se biopsia, no se le pide PET, no se opera, ni mucho menos, una atelectasia redonda. Dentro de otras causas misceláneas de masas pulmonares, recordemos la atelectasia redonda, el hematoma intrapulmonar, infartos pulmonares, pseudotumores evanescentes, que son los derrames pleurales focales que después desaparecen, o los gasomas o gosipiboma. Y hablando de gasomas, fíjense, un hombre que tenía neumonía a repetición, pero tiene un antecedente de un timoma hace 25 años y tiene esta masa pulmonar pseudocavitada, porque en realidad tenía burbujas aéreas en su interior, que esto si lo vemos en el abdomen y con el antecedente quirúrgico es muy fácil de hacer el diagnóstico de un gasoma, acá también. En el pulmón, recordemos, fíjese, esta masa incluso lo que le está produciendo todo un pulmón, ¿no? Es un marcado engrosamiento de las estructuras bronquiales, impactaciones mucosos, bronquiectasias, todo consecuencia de una reacción a cuerpo extraño de un gasoma. Otra causa de masa pulmonar con el antecedente obvio quirúrgico y la imagen bien típica de las burbujas aéreas dentro de esta masa, que corresponde a la gasa. Hoy la gran mayoría de las gasas vienen con marcaciones metálicas, recuerden. Fíjense, bastante típica la imagen, una mujer de 29 años, asintomática, con antecedente de neumonía reciente, ese es el punto importante, y vemos una masa de bordes bien definidos, muy definidos con una densidad líquida, fíjense como tracto venoso, uno dice, che, bueno, tengo un quiste intrapulmonar, tranquilamente puede ser un quiste broncogénico, un quiste atídico, otra cosa si fuera en zona endémica, pero fíjense que esa lesión quística está dentro de la cisura, porque en realidad no es pulmonar, es pleural y esa es la famosa pseudotumor evanescente que es en realidad un derrame pleural focalizado, tabicado, que a veces uno si mueve al paciente se puede mover, pero muchas veces queda estático, se resuelve generalmente al pasar el tiempo. Este es un caso muy lindo porque en realidad esta mujer de 48 años no tabaquista que tenía un cuadro infeccioso de neumonía y tenía un diagnóstico conocido de una malformación de la vía aérea, sumamente importante porque si vos mostrás esta masa cavitada, o yo te diría, che, es una lesión sólida quística con sectores quísticos aéreos y sectores sólidos, che, debe ser un adenocarcinoma, pero recordemos el cuadro infeccioso, muchas veces si le ponemos contraste vamos a ver que tiene líquido, porque fíjense el nivel líquido hidroaéreo que tiene, entonces en realidad esto correspondía a que este paciente tenía estudios previos, fíjense que tenía una malformación de la vía aérea macroquística que se infectó, se absedó, entonces una malformación de la vía aérea, una malformación congénita, absedada, infectada, se resuelve la infección y está en la malformación por debajo. Es una MAC infectada. Antiguamente se llamaba MAC, hoy se llamaba malformación de la vía aérea. Recuerden que causas de masas pulmonares pueden ser malformaciones congénitas como la atresia bronquial, el secuestro intralobar, la malformación congénita de la vía aérea como vimos ahora, o quistes broncogénicos. Fíjense, acá podemos ver una imagen bien típica, no da dudas por tomografía, de lo que es una atresia bronquial. Fíjense, tiene una forma dicotomizada, una configuración ramificada, por decir la forma del árbol bronquial. Tiene una densidad líquida, fíjense, no realce, es el broncocele, y asociado, obvio, como a la hipoventilación por la atresia bronquial, asociado a una hipodensidad adyacente debido a la vasoconstricción de ese pulmón no aireado, por decirlo así. Una imagen bien típica de atresia bronquial. No hay que biopsiarlo, no hay que operar. De un secuestro pulmonar que generalmente son más frecuentes basales izquierdos que fue basal derecho. Y para ir terminando, fíjense, un hombre de 33 años no tabaquista, vemos esta gran masa pulmonar con derrame pleural. Cuando vemos esta masa pulmonar ya tenemos el diagnóstico en la cabeza. ¿Por qué? Porque fíjense que esta masa pulmonar tiene un realce muy homogéneo. Es una masa infiltrativa con realce homogéneo, invade a veces el mediastino, derrame pleural. Y fíjense que además de tener un realce muy homogéneo, permite el pasaje de estructuras bronquiales y sobre todo, fíjense, de estructuras vasculares en su interior, tanto arteriales y venosas. Esto no es un cáncer epitelial porque sea totalmente destructivo, esto es bien típico del linfoma. Fíjense, se biopsió y se hace la confirmación de un linfoma, el más común de todos es el linfoma no-Hodgkin de células B, el que es intrapulmonar, como fue en este caso. Entonces, para terminar la charla y cerrar, justo son 28 minutos, que era 30 minutos de la clase, recuerden que la masa pulmonar, que son lesiones de más de 3 centímetros de diámetro, es sinónimo de cáncer pulmonar. Es verdad, estadísticamente, 85-90% de las masas pulmonares son cáncer de pulmón, pero tenemos diagnósticos diferenciales. Y la gran mayoría podemos hacer diagnóstico por tomografía o sospecharlo. Recuerden que tenemos causas infecciosas, inflamatorias, misceláneas y alteraciones congénitas. Muchísimas gracias.
Siempre agradecido a mi profesor, el doctor Fernando Gutiérrez, mi profesor y mi maestro en lo que es la radiología torácica. qué maravilla siempre reconocer al doctor Fernando Gutiérrez, pues él es maestro de muchos en Sudamérica, ¿no? Él no solamente de tórax, sino también de toda la parte cardiovascular, ¿no? Siempre ha preparado a muchos, sobre todo argentinos, pero también a muchos peruanos, ecuatorianos y brasileños, ¿no? Muy bien, si tuvieran alguna pregunta, por favor, le escriben ahí a la secretaria de la sociedad para hacerle llegar al doctor Rossini con todo gusto, ¿no? Por hoy estamos dando culminada la charla mensual hasta el próximo mes, ¿ya? No, no sin antes, por favor, hacerles la invitación a todos ustedes a que si tienen algunos temas que presentar, con todo gusto nos escriben a la Sociedad Peruana de Radiología para ir encajándolos en los meses que todavía no nos faltan por culminar nuestras actividades, ¿ya? Que tengan muy buenas noches, que sigan con su extraordinario trabajo radiológico en todo el ancho del Perú, ¿ya? Muy buenas noches. Un abrazo.